Tamaulipas no suele ser el primer estado que viene a la mente cuando pensamos en pueblos abandonados de México. Chihuahua tiene sus enormes extensiones desérticas, Michoacán sus volcanes y Durango sus barrancas. Pero Tamaulipas guarda algo bastante particular. En un mismo estado, y separados apenas por unas cuantas horas de camino, existen lugares que terminaron vacíos o marcados por circunstancias completamente diferentes. Uno de ellos fue desalojado y cubierto por el agua en 1953 para dar paso a una presa, aunque las torres de su iglesia todavía alcanzan a sobresalir. Otro recibió el nombramiento de pueblo mágico en 2007 y apenas 3 años después, en 2010, los zetas obligaron a gran parte de sus habitantes a marcharse mediante llamadas telefónicas en las que les advertían que abandonaran sus casas o enfrentarían las consecuencias. Y en el centro del estado existen 4 municipios que poco a poco pierden población por una razón muy distinta, no por una presa, una erupción o directamente por el narcotráfico, sino por la migración constante de quienes salen en busca de oportunidades que esa región ya no consigue ofrecerles. Estos son los 7. Antes de empezar, suscríbete a tu compadre mexicano para demostrar que el contenido de nuestro bello México igual tiene apoyo. Número 1. Guerrero Viejo. Durante buena parte de su recorrido por la frontera norte, el río Bravo funciona como la línea que separa México de Texas. Sin embargo, en la región que actualmente pertenece al municipio de Guerrero, Tamaulipas, existía un problema recurrente: las crecidas del río terminaban inundando terrenos tanto mexicanos como estadounidenses. Para intentar controlar la situación, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron construir una presa internacional. Así nació la Presa Internacional Falcón, levantada entre 1950 y 1953. Cuando las obras terminaron y el enorme embalse comenzó a llenarse, el agua fue cubriendo distintos asentamientos ubicados a ambos lados de la frontera. Del lado mexicano, el más importante era la antigua ciudad Guerrero, el sitio que actualmente conocemos como Guerrero Viejo. Sus habitantes fueron obligados a desalojar y trasladarse a un nuevo asentamiento, ubicado a varios kilómetros del embalse, que terminaría convirtiéndose en la actual nueva ciudad Guerrero. Las familias llevaron consigo todo lo que pudieron. Lo demás quedó atrás mientras el nivel del agua continuaba aumentando. Debajo de la presa terminó un pueblo colonial con más de 2 siglos de historia. Ahí quedaron calles completas, viviendas, edificios públicos y, sobre todo, la iglesia de Nuestra Señora del Refugio. El templo tenía una cúpula y 2 torres que, incluso después de que el embalse alcanzó su nivel máximo, permanecieron parcialmente visibles sobre la superficie. Esa escena es precisamente lo que vuelve tan peculiar a Guerrero Viejo: las torres de una antigua iglesia colonial emergiendo en medio de un lago artificial prácticamente junto a la frontera con Texas. Y el aspecto del lugar cambia dependiendo de la cantidad de agua almacenada. Durante las temporadas de sequía, cuando disminuye considerablemente el nivel de la presa Falcón, comienzan a reaparecer otras partes del antiguo pueblo. Quienes llegan en esos periodos pueden observar restos de viviendas, muros de edificios y antiguas calles que parecen terminar en la nada porque, en realidad, continúan hacia el fondo del embalse. La iglesia también aparece en mayor o menor medida dependiendo del nivel del agua, aunque nunca termina por desaparecer completamente. Guerrero Viejo continúa siendo territorio mexicano, solo que una parte importante permanece sumergida. Y cuando las condiciones lo permiten y el agua retrocede lo suficiente, antiguos habitantes y descendientes de las familias que vivieron ahí regresan para contemplar lo que todavía queda del pueblo que alguna vez fue su hogar. Número 2. Ciudad Mier. En diciembre de 2007, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal otorgó a Ciudad Mier el nombramiento de Pueblo Mágico. Era un reconocimiento a una localidad con pasado colonial, arquitectura histórica y atractivos naturales suficientes para convertirla en un destino turístico. En aquellos años llegaban visitantes incluso desde Texas. Algunos acudían a pescar en las presas de la región y otros visitaban los ranchos para actividades de cacería. Todavía en 2009, las imágenes capturadas para Street View de Google Maps mostraban una ciudad aparentemente normal: fachadas pintadas, áreas verdes cuidadas, negocios abiertos, clientes entrando y saliendo, automóviles estacionados y letreros en buenas condiciones. Esas imágenes terminarían convirtiéndose en uno de los últimos registros visuales de Ciudad Mier antes de que todo cambiara. El 22 de febrero de 2010, de acuerdo con lo documentado por la revista Gato Pardo, alrededor de 15 camionetas pertenecientes al Cártel del Golfo llegaron por la carretera de Reynosa. Los hombres armados se dirigieron directamente hacia la comandancia de la policía municipal.
Después del enfrentamiento, 6 policías ensangrentados fueron sacados del inmueble. Aquello marcó el comienzo de una batalla que terminaría transformando por completo a Ciudad Mier. El municipio quedó atrapado en el conflicto entre el Cártel del Golfo y los Zetas, que anteriormente habían funcionado como su brazo armado, pero que a principios de 2010 rompieron su alianza y pasaron a convertirse en enemigos. La llamada Frontera Chica, la franja tamaulipeca ubicada entre Reynosa y Nuevo Laredo, representaba un territorio estratégico para las rutas hacia Texas. Y Ciudad Mier estaba prácticamente en medio de esa disputa. El 5 de noviembre de 2010 murió en Matamoros Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Chormanda y uno de los líderes del Cártel del Golfo. Después de su muerte ocurrió uno de los episodios más dramáticos en la historia reciente de Mier. Según publicó La Jornada el 11 de noviembre de aquel año, integrantes de los Zetas comenzaron a comunicarse por teléfono con habitantes de la localidad para ordenarles que abandonaran la zona. La amenaza era clara. Tenían que marcharse o serían arrasados junto con sus viviendas. Las llamadas llegaron directamente a los celulares de los vecinos. Y mucha gente decidió no esperar para descubrir si cumplirían la amenaza. Para diciembre de 2010, de acuerdo con un reportaje publicado por Pie de Página en 2019, más de 2.500 familias ya habían abandonado Ciudad Mier. El éxodo continuó durante los meses posteriores hasta dejar apenas una fracción de quienes anteriormente vivían ahí. Antes de estos acontecimientos se estimaba una población cercana a los 7.500 habitantes. Para cuando la salida masiva comenzó a detenerse, se hablaba de aproximadamente 400 personas permaneciendo en el lugar. Entre quienes tuvieron que salir estuvo doña Enriqueta García Vázquez, habitante de la calle Alameda, quien terminó refugiándose en Miguel Alemán. En declaraciones recogidas por La Jornada, explicó que no podían regresar porque la situación era demasiado peligrosa y mencionó versiones que hablaban de alrededor de 186 muertos únicamente en el tramo comprendido entre Ciudad Mier y General Treviño. 9 años después del éxodo, el reportaje de Pie de Página mostró el contraste que encontró un fotógrafo al regresar a los mismos sitios capturados por Google Street View en 2009. Los lugares seguían ahí, pero su apariencia era completamente distinta. Las fachadas habían perdido la pintura, numerosos negocios permanecían cerrados y las calles que antes mostraban actividad aparecían prácticamente vacías. Y en medio de todo aquello todavía permanecía el letrero que recordaba el nombramiento recibido apenas unos años antes, Pueblo Mágico. Número 3, San Fernando. El 22 de agosto de 2010, dentro de un rancho ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, a menos de 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, fueron encontrados los cuerpos de 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó posteriormente lo ocurrido. Las víctimas eran migrantes procedentes de diferentes países de Latinoamérica que atravesaban México con la intención de llegar a Estados Unidos. Durante el trayecto fueron secuestrados por los Zetas y trasladados hasta aquel rancho. Ahí les exigieron trabajar para el grupo. Los migrantes se negaron y fueron asesinados. Los cuerpos recibieron disparos en la nuca y después fueron amontonados y abandonados a la intemperie, situación que aceleró su proceso de descomposición. Cuando finalmente llegaron las autoridades, encontraron una de las escenas más brutales documentadas en la historia reciente del país. Entre las 72 víctimas había 24 personas originarias de Honduras, 13 de Guatemala, 14 de El Salvador, 5 de Ecuador, 3 de Brasil y 1 de India. Otras 12 personas nunca pudieron ser identificadas. Algunos de los migrantes pertenecían a un grupo que había partido de Guatemala el 2 de agosto, apenas 20 días antes de que sus cuerpos fueran localizados. San Fernando ya cargaba entonces con la fama de ser un municipio peligroso, pero lo sucedido en agosto de 2010 hizo que su nombre apareciera en medios de distintas partes del mundo. Y aquello no fue el final. En abril de 2011, apenas 8 meses después de la masacre de los 72 migrantes, las autoridades localizaron varias fosas clandestinas dentro del mismo municipio. En ellas aparecieron otros 193 cuerpos. Muchas de las víctimas también eran migrantes, mientras que otras correspondían a habitantes de San Fernando y de municipios cercanos que habían desaparecido durante los meses anteriores. Actualmente San Fernando continúa siendo un municipio habitado y en funcionamiento. Tiene comercios, una plaza y su presidencia municipal. Sin embargo, lo ocurrido en sus ranchos durante 2010 y 2011 dejó una marca imposible de separar de su historia reciente.
Esa sucesión de hechos también ayuda a entender por qué el periodista Diego Osorno escribió en su libro La Guerra de los Zetas que la frontera chica de Tamaulipas se había transformado en una enorme fosa común. Número 4. Camargo. El 22 de enero de 2021, sobre una carretera cercana a los límites entre el municipio tamaulipeco de Camargo y el estado de Nuevo León, fueron encontrados 19 cuerpos calcinados dentro de un vehículo. La mayoría de las víctimas eran de origen guatemalteco. En un primer momento, las autoridades mexicanas consiguieron identificar 4 cuerpos, 2 pertenecían a ciudadanos mexicanos y otros 2 a guatemaltecos. Los 15 restantes no pudieron ser identificados entonces debido a las condiciones en las que se encontraban los restos. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que lo sucedido en Camargo podía compararse con la masacre de San Fernando de 2010 y con la ocurrida en Cadereyta, Nuevo León, en 2012. Es decir, 3 masacres de migrantes ocurridas dentro de la misma región fronteriza en un periodo inferior a 11 años. La Fiscalía de Tamaulipas señaló como responsables a integrantes del Cártel del Noreste, organización que heredó parte del territorio anteriormente controlado por los Zetas en esta región. Desde la ruptura entre los Zetas y el Cártel del Golfo en 2010, distintas organizaciones derivadas de aquel conflicto han mantenido disputas por el control de la frontera chica tamaulipeca. Y Camargo forma parte precisamente de esa franja. Es un municipio con pasado colonial, ranchos dedicados a la ganadería y una plaza que sigue formando parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Pero su ubicación también lo coloca sobre una de las rutas utilizadas por migrantes que atraviesan el noreste mexicano intentando alcanzar Texas. Una ruta que desde hace más de una década carga con un peligro que ningún mapa puede mostrar. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este gran canal, recuerda que es totalmente gratis. Número 5. San Nicolás. San Nicolás no se convirtió en un pueblo casi vacío por culpa de una sola noche violenta ni por algún acontecimiento repentino que cambiara su historia. Su caso es mucho más silencioso y se parece al de miles de comunidades rurales de México, se está quedando sin gente poco a poco, una familia a la vez, sin que ese proceso normalmente llegue a los titulares. San Nicolás es el municipio menos poblado de Tamaulipas. De acuerdo con información publicada por el periódico Expreso de Tamaulipas en octubre de 2018, basada en cifras del INEGI, en aquel momento el municipio tenía apenas 1.038 habitantes. Buena parte de quienes permanecen ahí son adultos mayores. Los hombres jóvenes estuvieron entre los primeros en marcharse para buscar empleo en las ciudades fronterizas. Después comenzaron a salir también las mujeres jóvenes. Al final, muchos de los que permanecieron fueron quienes ya no tenían la edad o las condiciones para comenzar desde cero en otro lugar, además de aquellos que simplemente decidieron que esa era su tierra y que no pensaban abandonarla. Florentino Sáenz Cobos, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en Tamaulipas, explicó en ese mismo artículo de Expreso que la inseguridad que comenzó a intensificarse alrededor de 2010 aceleró todavía más la migración en los municipios rurales. Para muchas familias que ya contemplaban la posibilidad de marcharse, la llegada de la violencia a zonas cercanas terminó siendo el motivo definitivo para hacerlo. San Nicolás limita con Cruillas, otro municipio que enfrenta una situación parecida, y también con Burgos. Buena parte de quienes salen de estas comunidades terminan siguiendo las mismas rutas hacia las ciudades fronterizas de Matamoros, Reynosa y Río Bravo. Mientras tanto, lo que dejaron permanece en el lugar. Parcelas que alguna vez fueron trabajadas por familias enteras, ganado que quedó atrás y casas cerradas de las que nadie sabe con certeza si algún día volverán a abrir sus puertas. Número 6. Palmillas. Palmillas acumula casi 4 siglos de historia y, de cierta forma, su pasado resume lo que ocurrió con numerosos asentamientos del noreste de México. Fue fundado, atacado, despoblado y posteriormente repoblado. Después volvió a perder habitantes y, pese a todo, consiguió sobrevivir. La misión de Palmillas fue fundada en 1627 por orden del rey Felipe IV. El coronel Martín de Zavala llegó a la región con la intención de pacificar a los grupos que habitaban aquellas tierras, entre ellos los Pams, considerados según la historia oficial descendientes de pueblos que se extendieron desde la cuenca del río Pánuco. Los franciscanos levantaron una misión y aquel asentamiento recibió el nombre de Real de Palmillas. Pero mantener población permanente en una región tan complicada no fue sencillo. En 1745, la misión tuvo que ser repoblada con familias trasladadas desde Guadalcázar, San Luis Potosí.
Apenas unos años más tarde, en 1756, el virrey de la Nueva España ordenó una tercera repoblación. Para 1777, cuando terminó de construirse su iglesia, Palmillas ya había pasado por varios procesos de fundación, abandono y repoblación a lo largo de aproximadamente 150 años. Ese templo es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. De acuerdo con fuentes locales, se considera la iglesia más antigua que continúa en funcionamiento en Tamaulipas. Han pasado alrededor de 248 años desde su construcción y el edificio sigue en pie. La geografía ayuda a explicar por qué Palmillas nunca se convirtió en un gran centro de población. Aproximadamente el 92% del territorio municipal está formado por montañas y cerros. Prácticamente no existen grandes extensiones de terreno plano, las comunicaciones son complicadas y llegar desde las principales ciudades tamaulipecas no resulta sencillo. Ese aislamiento también ayuda a entender por qué el municipio mantiene una población tan reducida y por qué muchos de los jóvenes que crecen ahí terminan marchándose hacia Ciudad Victoria, la capital del estado, en busca de otras oportunidades. Así, después de casi 400 años, Palmillas permanece entre las montañas. Ahí continúa su iglesia del siglo XVIII, rodeada por la sierra, junto con los habitantes, muchos de ellos adultos mayores, que decidieron permanecer en el lugar que siempre han conocido. Número 7. Cruillas. El 9 de mayo de 1766, el coronel José de Escandón estableció un nuevo asentamiento en la zona centro-norte de Tamaulipas. Lo llamó Cruillas como reconocimiento al virrey de la Nueva España, Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, quien había autorizado su fundación. No muchos pueblos mexicanos pueden presumir haber recibido el nombre de un virrey, y la historia que acumuló Cruillas durante los siglos posteriores convirtió aquel pequeño asentamiento en uno de los municipios históricos de esta región tamaulipeca. En 1770, apenas 4 años después de su fundación, el visitador general de la colonia del Nuevo Santander recorrió la población. En sus registros dejó constancia de que el trazado del pueblo estaba correctamente organizado y señaló que algunas viviendas alrededor de la plaza ya habían sido construidas con cal y canto. Para una comunidad que apenas tenía 4 años de existencia, aquella descripción representaba una evaluación bastante favorable. Con el paso del tiempo, Cruillas también vio nacer a personajes vinculados con la historia de Tamaulipas. Uno de ellos fue Juan José de la Garza, nacido en el municipio en 1826. Se convirtió en jurisconsulto, ocupó la gubernatura de Tamaulipas entre 1868 y 1869 y participó en la lucha contra el imperio de Maximiliano. Otro personaje fue Antonio Medina Quintanilla, conocido como el Mechudo Medina, revolucionario originario del municipio que vivió entre 1865 y 1922. Pero toda esa historia colonial y revolucionaria contrasta con las cifras actuales. De acuerdo con el censo de 2020 del INEGI, la cabecera de Cruillas registraba solamente 802 habitantes. Había 425 viviendas en total, pero únicamente 252 se encontraban habitadas. Las demás permanecían cerradas. En la Sierra de Cruillas también existe un santuario dedicado a la Virgen de Montserrat, la misma advocación relacionada con el nombre que recibió el municipio desde su fundación. El santuario se encuentra construido alrededor de una pequeña entrada de mina que fue trabajada durante la segunda mitad del siglo XVIII, en la época del Real de San Nicolás de Cruillas. Incluso actualmente, habitantes de la región continúan subiendo hasta este sitio entre las montañas para colocar veladoras frente a la Virgen. Cruillas carga con 259 años de historia, pero hoy apenas 802 habitantes sostienen la vida de su cabecera municipal y mantienen vivo un lugar que comenzó su historia en tiempos de la Nueva España. Estos fueron los 7, Guerrero Viejo, con su antigua iglesia sobresaliendo entre las aguas de la presa Falcón. Ciudad Mier, el pueblo mágico que sufrió un éxodo masivo después de las amenazas telefónicas de los Zetas. San Fernando, marcado por el hallazgo de 72 migrantes en agosto de 2010. Camargo, donde 19 personas fueron encontradas calcinadas en enero de 2021. San Nicolás, el municipio menos poblado de Tamaulipas. Palmillas, con su iglesia del siglo XVIII que lleva cerca de 248 años en pie. Y Cruillas, un pueblo bautizado en honor a un virrey y cuya cabecera conserva 259 años de historia con apenas 802 habitantes. Y Tamaulipas todavía guarda más lugares con historias como estas. Este apenas fue el primero de los videos dedicados al estado. Suscríbete a Compadre Mexicano para que no te pierdas el siguiente.
Y si conoces alguno de estos pueblos, has estado ahí o sabes algún dato que no apareció en el video, déjalo en los comentarios.